A continuación, Daniel Abundis Mejía. Él es un joven que estudió su licenciatura en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, pero que hizo su maestría aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente está ya terminando su doctorado aquí en la facultad con el tema de la cuestión palestina-israelí. Él es un especialista que se ha abocado desde hace un buen tiempo en el tema palestino-israelí, ha dado varias pláticas aquí en la universidad y en otras universidades sobre el tema, y a su corta edad, pues yo también creo que es otra de las promesas especialistas en el tema y compañero mío en la clase de Moisés de Árabe del Cele. O sea que todos nos conocemos aquí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a Rafael por su entusiasmo, por esta preocupación que surgió a raíz de esta intervención israelí en Gaza. Para mí es un placer estar aquí en la facultad compartiendo mesa con un maestro como Moisés, con compañeros y colegas como Alejandra, como Paulina y como el profesor Raya. Y bueno, me uno a la preocupación y consternación de este tipo de sucesos, y voy a retomar en gran medida muchas de las ideas que ya nombró Moisés, porque no podemos evitar sacar ciertos elementos torales al momento de decir qué está pasando en Gaza. Pero yo sí creo que es pertinente decir que habría que iniciar con que esto no es un conflicto. Realmente lo que esta narrativa que siempre ha estado presente en muchos textos, en muchos análisis académicos y no académicos del conflicto, habría que decir que esto es una ocupación y es un proceso de limpieza étnica a cargo del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Porque si hablamos de un conflicto tendríamos que hablar de de polos totalmente simétricos. Cuando estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, en donde un ejército como el de Israel, que recibe año con año cerca de $3 billones en ayuda militar por parte del gobierno de Estados Unidos, está atacando a un gobierno palestino que ni siquiera es un gobierno dividido, porque son un grupo de actores políticos que hasta hace poco firmaron uno de tantos acuerdos para lograr una unidad. Y es precisamente en esto que me quiero detener un poquito, porque justamente esta nueva intervención israelí en Gaza, con el pretexto nada justificable del secuestro de estos jóvenes israelíes, viene en un momento coyuntural en donde Hamás nuevamente tiene este acercamiento político con su rival, al-Fatah, y en un momento justamente donde el movimiento islamista, que dicho sea de paso, gobierna de manera legítima la franja de Gaza, porque es bien sabido que ganó elecciones democráticas a la usanza occidental, se enfrentaba en un proceso complicado en términos económicos y políticos. ¿Y esto por qué? Pues por las propias dinámicas regionales y locales. ¿A qué me refiero con esto? Siria atascada en una cruenta guerra civil, por un lado, que era uno de los principales mecenas del movimiento islamista; por otro lado, Irán y las nuevas reestructuraciones políticas que surgieron a raíz de la llegada del nuevo presidente; y por otro lado, Egipto con este golpe de Estado de Al-Sisi, con la caída de los hermanos musulmanes, que con la llegada de los hermanos musulmanes jamás pareciera en primera instancia fortalecido, al ser un movimiento que tiene sus orígenes en la hermandad musulmana. Sin embargo, viene este golpe de Estado por parte del ejército egipcio, y bueno, Hamás sale hasta cierto punto damnificado en los frentes económicos y morales, si lo queremos entender así. Ahora bien, esta intervención viene en este contexto en donde Hamás está debilitado financieramente y políticamente hablando, y también un Hamás que también hay que mencionar se encuentra dividido internamente fuertemente, porque muchas veces nos queremos quedar con estas narrativas de bueno, Hamás es uno solo, sí, pero también Hamás, hay que decirlo y hay que decirlo bien, está dividido entre dos ideas totalmente antagónicas, entre Khaled Mashal y entre Ismail Haniyeh. Por una parte, uno de los líderes que siga pegado a este Hamás más ortodoxo, a este Hamás de la carta fundacional, de no reconocer a Israel, de la búsqueda de las fronteras del 67 y de una carta purista; y por otro lado, un Mashal más moderado, un Mashal que aboga hacia la diplomacia, de dejar atrás esta política de Hamás que durante mucho tiempo primó de solo hablarán las bombas.
¿Y qué nos lleva a esto? A un escenario palestino totalmente dividido políticamente hablando, pero que al Estado de Israel le funciona perfectamente para ejercer su política de hechos consumados y seguir con la colonización. Este es uno de los principales puntos, que Israel sigue ejerciendo este viejo proverbio de la política internacional de divide y vencerás. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel sigue apostando a mantener a las facciones palestinas para que no tengan un proyecto común en contra de la ocupación y de la colonización en suelo palestino. Ahora, el tema con Gaza, lo que más preocupa y lo que más nos atañe a nosotros, Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, donde más del 80% de la población gazatí vive de la ayuda humanitaria, en donde, si bien gobierna un gobierno de corte islamista, que ya es bien sabido, ganó de elecciones democráticas, hay un alto índice de población totalmente civil que nada tiene que ver con lo político, ni con estas cuestiones que buscan simplemente una vida digna, y que no son ni terroristas ni mucho menos. Es decir, aquí hay que preguntarnos si niños civiles o más de la mitad de las bajas que lastimosamente han perecido en estos bombardeos de Israel, pues son afiliados a Hamás. Es decir, Israel sigue con este discurso de vamos a darle o vamos a propiciar un tremendo golpe al terrorismo, y esto se ve de manifiesto con los discursos de Netanyahu, que viene, como decía Moisés, a decir hace unos días misión cumplida. Pues habría que preguntarse, misión cumplida, es decir, aquí otra de las preguntas que me viene a la mente es terminar con Hamás y qué sigue después de Hamás. Si Israel pretende destruir el movimiento islamista, esto mencionaba el doctor Ignacio Álvarez Osorio, un reconocido arabista español, en un texto reciente. Él decía, bueno, ¿y qué va a pasar si Israel se logra deshacer de este lastre desde su perspectiva, que es el movimiento islamista? Pues lo que planteaba el doctor es muy interesante, porque decía, bueno, al desaparecer Hamás, aparecerían en la órbita palestina una serie de actores, tanto yihadistas como salafistas, que desde la perspectiva israelí pues no vendría nada bien al proyecto que ellos tienen, ¿no? Entonces, aquí el problema es, y lo que nos tiene aquí consternados es la cuestión de los civiles. Es decir, lastimosamente sigue cotizando a la baja la sangre palestina, y pareciera que desde el año 2000 los más de 1.530 jóvenes palestinos asesinados valen menos que cada uno de los soldados israelíes. Y aquí es que una vida israelí y una vida palestina valen exactamente lo mismo, pero el Estado de Israel, con toda esta maquinaria, con toda esta industria del holocausto que llama Norman Finkelstein, pues nos ha venido a querer vender estas ideas de bueno, cayó un soldado y ahí está el Jerusalem Post como gran indumentaria de este proyecto político colonizador, día con día publicando imágenes y diciendo apoyen a Israel, y el movimiento terrorista acaba de apresar a otro soldado y demás, ¿no? Entonces, aquí yo considero que lo que me lleva a hacer que era el título de la charla más que nada, hacia la perpetuidad del conflicto, y que lo quiero hilar un poquito con lo que va a hablar bien el profesor Raya más adelante, es un poco con esta noción de hacia dónde vamos, y lo comentó Rafael también, en el sentido estricto de, ¿es posible todavía un Estado palestino? Con una Cisjordania totalmente desconectada de Gaza, con un proyecto de nación que, si bien acaba de lograr un acuerdo endeble, que se está viendo totalmente puesto en riesgo con esta acción militar por parte del Estado de Israel, y sobre todo con la ruptura de la continuidad geográfica en territorio palestino por parte de la colonización tremenda y del Estado de Israel. El tema aquí a tratar es cómo es viable un Estado palestino, y si es viable, ¿en dónde? Es decir, lo que era el 22% del territorio de la Palestina histórica cada vez se ve más reducido por las prácticas colonialistas del Estado de Israel. Esto en gran medida con la colonización. Las colonias que durante mucho tiempo han sido esa piedra en el zapato de la denominada comunidad internacional, y aquí siempre me cuestiono y me gusta hacer este cuestionamiento, pues más que hablar de comunidad internacional habría que hablar de Estados Unidos,
de la Unión Europea y de Israel, porque no actúan, porque siguen poniendo y poniendo y poniendo trabas y trabas, pero cuando se trata de obligar a Israel a que frene las colonias, a que congele las colonias, pues simplemente no pasa nada. Ayer, justamente ahora que mencionaba Moisés a Carter, pues este señor durante su presidencia fueron buenas ideas y demás, pero no logró cuajar nada. Ahora que no es presidente de Estados Unidos, lanzó este libro de que la paz no es apartheid, y justamente ayer mencionaba el señor que para lograr la paz pues habría que negociar con Hamás. Entonces es este doble discurso por parte de Estados Unidos y por parte de Israel de no voy a negociar con terroristas, pero hay que aceptar que Hamás es un actor político trascendental en la vida política palestina, así como Al-Fatah. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Desde mi perspectiva, y es ahí un poco el dilema que yo tengo en la tesis doctoral, quiero compartirlo, es esto, ¿no? De ¿realmente es viable un Estado palestino o ya nos encontramos ante el umbral de un Estado de carácter binacional pero de apartheid? Yo estoy totalmente de acuerdo y estoy convencido de que ahí hay un Estado de carácter binacional pero de apartheid, en donde hay ciudadanos israelíes de primera, de segunda y de tercera dentro del propio Estado de Israel, donde no es lo mismo un judío ashkenazi que un judío etíope o que un sefardí, y en donde también tenemos palestinos de 3, 4 o hasta 5 características distintas, lastimosamente, esto debido al proceso de colonización y ocupación. No tiene los mismos derechos un palestino que tiene pasaporte israelí por ser árabe israelí, por haberse quedado en sus tierras a raíz de la fundación del Estado de Israel, que otros palestinos que no tienen ese privilegio, entre comillas, ¿no? de tener el pasaporte israelí. Entonces nos encontramos ante esta disyuntiva, me parece, en donde cada vez es menos viable el hecho de pensar en un Estado palestino como tal, independiente, debido a estas políticas y estas prácticas por parte del Estado de Israel, una colonización voraz que con este tipo de acciones nos pone de manifiesto que lo que se busca es perpetuar este conflicto, porque ya bien dijo Moisés, Israel no pretende acabar con esto, Israel pretende perpetuarlo. ¿Por qué? Porque es más redituable, y en este sentido también están estas cuestiones. Anexionar parte de lo que es la Cisjordania ocupada y anexionar Gaza, pues pretendería para el Estado de Israel lo que siempre ha estado en la punta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principal problema para todas estas voces? Si ya no es viable un Estado palestino con continuidad territorial debido a la colonización, ¿qué es viable? Un Estado binacional, ¿hacia dónde vamos? El gran problema es que Israel siga aferrándose al carácter judío de su Estado. Es decir, un carácter judío en donde sigue hablando de un Estado estrictamente confesional, pero que realmente un Estado confesional que se jacta de ser la única democracia en la zona. Yo me pregunto, pues democracia cuando tienes ciudadanos de 3 o 4 categorías, donde estás ocupando y oprimiendo a otro pueblo, habría muchas cosas por pensar, se me está acabando el tiempo, pero creo que aquí lo que nos pone de manifiesto es que, y otra vez cito al doctor Álvarez Osorio, no hay operaciones quirúrgicas, lastimosamente, y esto pues vino a golpear a la población civil nuevamente, mientras que Israel va a seguir con el eterno discurso de ganó la democracia, ganó el mundo libre, y el Estado de Israel va a seguir defendiendo la legítima defensa de su población, mientras que, bueno, estos cohetes de fabricación casera, que son la mayoría de cohetes que lanza Hamás, pues difícilmente van a llegar a población israelí. ¿Por qué? Porque Israel tiene un domo que los intercepta, porque muchas veces explotan en el aire, y no hay que recordar que Israel sigue utilizando en Gaza armas prohibidas por cualquier cantidad de convenciones de carácter internacional, entre las que destacan las bombas de fósforo, bombas racimo. Entonces, aquí es donde hablamos de cohetes caseros por parte de un movimiento islamista que está ahí, que es gobierno legítimo, y por otro lado, el uso de la fuerza de una maquinaria bélica y que tiene por detrás ni más ni menos que Estados Unidos, ¿no? Yo creo que pues estas serían algunas de las reflexiones, porque ya el tiempo se acaba y cedo la palabra ahora pues a Raya, ¿no? Muchas gracias.